Entonces, vamos a comenzar con el quinto panel, Animación y Derecho, que va a estar co-coordinado por los queridos profesores José David Telequi Ayala y nuevamente la profesora Javiera Robledo Thompson. Y entonces esta mesa estará integrada por personas que me parece que están todas en línea. Elizabeth Martínez, que también entró hoy por primera vez. Jesús López Benítez, que creo que en algún momento entró ayer, pero por poco. Moisés Rejanovich Talledo, perdón, tengo que ponerme los anteojos, no hay vuelta que darle. Soy, por coquetería no me pongo los anteojos y digo mal los apellidos. Y pido disculpas. Moisés Rejanovich Talledo y María Cecilia Medina. La que me extraña que no esté con nosotros es María Cecilia Medina, porque es de la Católica Silva Enríquez, que queda acá nomás. Qué lástima que no nos ha venido a acompañar físicamente. Creo que están todos en sala, de manera que le paso la palabra a los coordinadores. Adelante. Buenas tardes. El siguiente conferencista es la doctora Elizabeth Martínez de Colombia y la acompaña el doctor Antonio de Anquín de Argentina. Ellos nos traen reflexiones psicojurídicas de derecho ambiental en el niño y la garza. Estimados doctores, 20 minutos. Un segundito que les voy a dar la... Qué difícil que es acá porque el cartelito este tapa el... A ver si así funciona. Antonio, ¿te da para conectar el sonido? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Aprovecho a saludar a los colegas presentes aquí también. Un placer muy grande. Bueno, un gusto. Voy a compartir con ustedes pantalla. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Chile, a la Universidad de Buenos Aires, a la Sigma y al doctor Ricardo Rabinovich por posibilitar estos espacios. Bueno, el punto de partida para que entre en sintonía la audiencia sobre lo que voy a hablar, les voy a contar muy brevemente la trama de esta película. La película nos pone en la piel de un niño majito que está atravesando un duelo a raíz del fallecimiento de su madre durante el bombardeo de un hospital y a partir de este momento él se va a adentrar en un mundo mágico donde él va a redefinir su identidad y su vínculo con la naturaleza. Para realizar esta investigación, analizamos obras de doctrina, pero también entrevistamos a voces aficionadas al estudio Ghibli del mundo académico y no académico. Por eso agradecemos a Selene Sarabia, a la doctora Jacqueline Alcázar y a Ana Shekri. Hechas estas pequeñas aclaraciones, voy a empezar a hablar que en la película hay un fuerte foco en señalar la excepcionalidad que atraviesa a la humanidad en el sentido dualismo ontológico. ¿Qué implica esto? Que el hombre dotado de razón se coloca en la cúspide por encima de la naturaleza y otras entidades, las cuales inferioriza, cosifica. Y esta actitud de superioridad, de supremacismo, se ve encarnado en varios personajes. Primero, Majito, al momento de entrar en contacto con la garza, la primera reacción que tiene es portar una espada de bambú, defenderse, una actitud violenta, extraer ese objeto, conocer el objeto a través de la violencia. El padre de Majito, que vamos a decir que en este caso expresa esta mirada porque pese a haber perdido a su esposa, haber visto tantas víctimas humanas y no humanas a raíz de este combate bélico, él continúa siendo cómplice de esta situación porque él tenía era propietario de una fábrica de armamento militar. Luego tenemos al tío abuelo de Majito, el cual representaría una deidad, un maestro del mundo, el cual va moldeando el mundo o los diferentes ecosistemas de este mundo mágico a su parecer. Y eso expresa esta idea del hombre en la medida de todas las cosas. Y esta excepcionalidad, supremacismo en nuestro ordenamiento jurídico estamos acostumbrados y se expresa en el antropocentrismo. Lo vemos en diferentes composiciones, los códigos civiles que definen a la naturaleza, a los animales como cosas,
y también en normas ambientales, pese a que dan un giro, ponen un límite con relación a determinados aspectos físicos, biológicos en cuanto a la acción humana, siempre el foco es la supervivencia humana y también nunca hay un cese de la promoción del crecimiento económico, que es generalmente el causante de la devastación ambiental que vemos en la película y también en nuestras vidas cotidianas. Este excepcionalismo, este antropocentrismo, se concreta, o la máxima expresión es el biocidio, que en la película se expresa y lo vemos en nuestro día a día. En la entrevista nos señalaron cuestiones importantes vinculadas a ello. Por ejemplo, Alcázar Morales nos señaló que aquí se representa no solamente la guerra vivida con el Japón, sino esta guerra contra toda la naturaleza y esta aceleración del colapso ambiental. E incluso determinados personajes, siendo animales, por ejemplo, el rey de los pericos, podríamos interpretarlos como una parodia del extractivismo que encarnan gobernantes que destruyen nuestro equilibrio planetario por ignorancia o por codicia. Y frente a esta mirada tan marcada, la película busca introducir la mirada de este otro, de esta alteridad no humana, que en este caso para mí la encarna la garza. La garza va a llevar a Majito a salirse de esta visión, a entrar en un nuevo mundo, conocer nuevas miradas y va a permitir conocer esta crisis ambiental y esta guerra invisible, que no es otra cosa que la expresión del capitaloceno, en el sentido como esta etapa sociopolítica donde esta destrucción es generada en virtud de la acumulación originaria del capital incesante, que invisibiliza todas y cada una de las vidas. Y también en esta película nos muestra cómo determinados animales o componentes vivos que fueron introducidos por mano del hombre se lo ve como exótico. En una escena nos muestran ciertos pelícanos que devoran a estas criaturas guaraguara y se lo ve como cierto peligro que presenta. Esto nos vincula con las denominadas especies exóticas invasivas que vemos en varias normas jurídicas. Aquí yo compartí con ustedes una resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación, y en esta norma se habla de erradicación de estas especies. En la película vemos que Quirico, un personaje, porta flechas de fuego para erradicar a estos pelícanos. O sea, el camino es la violencia, al igual que en nuestras vidas cotidianas. E incluso también se señala a los pericos como especies exóticas invasivas en la película. Frente a esta mirada, la película intenta introducir esta idea de Escola, el giro ontológico, rescatar esta narrativa animista, la naturaleza como un ser que tiene preferencias, que tiene emociones, que tiene deseos, que es un centro de decisión. Y esto se traduce en la idea de agentividad que está presente en los pueblos originarios. Desde el inicio vemos en la película que la naturaleza toma decisiones. Hay un meteorito que se asienta en Japón y da vida o permite crear vida a estos ecosistemas mágicos que vemos en la película. Y este meteorito elegía a la persona que se encargaba de administrar estos ecosistemas. Vemos también que en la película se muestra, se resalta muy bien los ciclos naturales, se muestra que diversos animales tienen una organización sociopolítica, hay jerarquía y hay deseos y preferencias también de manos de ellos. Y en esta lógica vemos que hay una fuerte crítica a esta arrogancia racional humana. En la película se nos muestra los ecosistemas donde el humano, incluso a Majito, se lo ve como un intruso, que quiebra la lógica vital de cada, vamos a decir, ecosistema o sociedad no humana. Y hay una invitación frente a esto a asumir las nuevas subjetividades como la naturaleza, como lo vienen haciendo los diversos sistemas jurídicos de Ecuador o de Bolivia. Pero también un personaje detrás de esta fuerte crítica desde el giro ontológico es el pelícano. El pelícano dice, nos trajeron a este infierno para que nos alimentáramos de guaraguara. Este mar tiene pocas peces para nutrirnos, todas nuestras especies están muriendo de hambre. Intentamos volar lo más alto posible, que nos permite nuestra ave resistente. Este pelícano está señalando el caos que genera el antropoceno y la acción humana, que muchas veces intenta ser invisibilizada. Y vemos que en esta narrativa se rescata la voz de las mujeres como guardiana de la naturaleza. En esta película se encuadra dentro de una narrativa ecofeminista, en el sentido de plantear que la dominación de las mujeres guarda similitudes con la dominación de la naturaleza y que ambas deben ser liberadas o debe invertirse la lógica de subrogación a la cual se han sometidas las mujeres y la naturaleza. Y vemos aquí que las guardianas en este caso, de este papel, Miyazaki nos muestra nos muestra a las mujeres de un modo complejo, nos muestran mujeres fuertes, ligadas a la tierra, pero va más allá de este estereotipo pasivo del cuidado. La mujer se presenta como un agente político de cuidado y resistencia. Incluso Quirico nos recuerda también a las mujeres de las comunidades indígenas que defienden nuestra Avia Yala. Y vemos que en esta relectura se nos presenta la naturaleza como sujeto de derecho, hay una relectura de la capacidad de derecho,
En cuanto a la titularización de derechos que corresponden a estas entidades, desde esta lógica podemos decir que pone en cuestión el foco que se pone en la racionalidad. De hecho, en el mundo humano hay bebés y personas que sufren determinadas discapacidades que no tienen el mismo grado de razón y se les reconoce derecho y pone en cuestión esta lógica, esta arrogancia racional. Y las consecuencias que trae esta lógica es sacar la vida del mercado, reconocer el valor inherente más allá de la utilidad humana y partir de una relación igualitaria donde el ser humano debe interferir en la menor medida posible en las vidas de los seres vivos. Esta lógica se ve expresada en la Constitución del Ecuador, la cual tiene una mirada intercultural al expresar la idea de Pachamama, y a partir de esta lógica se reconoce el derecho a la existencia, a la regeneración de los ciclos vitales, a la naturaleza, pero también a entidades, como muestra la jurisprudencia, como un río y una mona choronga que se llamaba Estrellita. Y no solamente el derecho es el camino por el cual se va a reconstituir y se va a salir de esta mirada antropocéntrica, sino que se requieren radicales cambios que implican un florecimiento de covirtudes orientados al buen vivir, entendido como promoción de la plenitud de las vidas humanas y no humanas, y una relación armoniosa entre ambas vidas. Aquí cobra un papel clave diversos dispositivos culturales, y en la película se señala muy bien metafóricamente el rol de la educación, porque cuando el tío abuelo de Majito lo invita a dirigir los destinos del ecosistema, él rechaza y dice: yo estoy manchado de maldad. Él está reconociendo que tiene una mirada antropocéntrica, que uno debe salirse de esas miradas para no reproducir estas mentalidades, y rechaza esta gobernanza de estos ecosistemas. Y vemos que la educación ambiental, para las entrevistadas, coincidieron con nuestras perspectivas y manifestaron que la educación ambiental permite una transformación ética. En la película nos muestran un despertar ecológico, ecologista, no antropocéntrico, a través de un proceso de sensibilización que recorre el protagonista ante el sufrimiento de vida humana y no humana, de la mano de la garza y de las mujeres. Y a modo de conclusión puedo decir que hay una crítica profunda a este supremacismo humano, una mirada a la hospitalidad, abrazar el valor intrínseco de la naturaleza y una apertura al diálogo con otras formas de saberes más allá del occidental. Ahora le cedo la palabra a la compañera Elizabeth. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Chile, al equipo Sigma y por supuesto a nuestro querido doctor Ricardo Rabinovis y a este público maravilloso que nos acompaña. Hoy les voy a presentar la continuación y la visión psicológica de El niño y la garza. Afortunadamente el día de hoy hemos visto que nos hemos referido a los efectos de la guerra y a sus posibles cambios, ¿no? Quiero tomar un título especial para esta exposición, que es El mito como espejo del inconsciente ecológico. Voy a tratar 6 puntos, entre los cuales voy a comenzar con la introducción. El niño y la garza es una narración simbólica sobre el viaje interior de Maito, un niño que atraviesa el duelo por la pérdida de su madre en medio de la guerra. Desde la psicología profunda, en especial desde la psicología analítica de Carl Jung, el relato puede leerse como un proceso de individuación, el tránsito desde la fragmentación psíquica hacia la integración del yo, a través del contacto con su entorno natural y espiritual. Miyazaki, fiel a su tradición, presenta la historia donde la psique humana y la ecología están entrelazadas. Sanar internamente implica restaurar la relación con la vida, con la tierra y con los otros seres. En este sentido, el anime funciona como una fábula terapéutica sobre el trauma, la resiliencia y la conexión ecológica. El segundo punto es el duelo y la reconstrucción del yo. Maito inicia la historia marcado por el dolor del duelo y la alienación emocional. La muerte de su madre representa la pérdida del vínculo primario con la seguridad y la naturaleza. La madre como símbolo arquetípico de la madre tierra. El traslado a un nuevo entorno rural activa en Maito una búsqueda simbólica de reparación psíquica. La garza es una figura ambigua entre guía y provocador,
que personifica el inconsciente que lo empuja a enfrentar a su sombra, a su miedo, su rabia y su desconexión con el mundo vivo. Desde la psicología ambiental, el entorno natural cumple una función restaurativa. Kaplan afirman que permite procesar el estrés, el trauma y recuperar el sentido de pertenencia. Maito solo encuentra el equilibrio cuando deja de resistirse a la naturaleza y se abre al aprendizaje que ésta le ofrece. El tercer punto, la garza como arquetipo del guía interior. La garza simboliza el sí mismo junguiano, esa totalidad psíquica que busca integrar los opuestos, la razón y la emoción, la muerte y la vida, lo humano y la naturaleza. Su presencia disruptiva empuja al niño a cruzar el umbral entre el mundo de lo racional y el mundo simbólico, iniciando una aventura psicológica de transformación. En la mitología japonesa y en la psicología simbólica, el ave actúa como mediador entre los mundos, representando la sabiduría ancestral y la conexión espiritual con la naturaleza. Desde el punto de vista terapéutico, la garza encarna el proceso de autoconocimiento ecológico. Solo comprendiendo su unidad con lo vivo, el protagonista logra superar la pérdida y redefinir su identidad. Ahora bien, el cuarto punto, trauma colectivo, guerra y ecoansiedad. El trasfondo bélico de la película no solo es meramente histórico, sino psicológicamente proyectivo. La guerra externa refleja la guerra interior de Maito, la fractura entre la humanidad y la naturaleza, entre la razón y la emoción. Este paralelismo puede leerse a la luz del concepto de la ecopsicología. El malestar psíquico deriva del deterioro ambiental y el sentimiento de la impotencia ante la destrucción del planeta. La experiencia de Maito anticipa una idea central de la psicología ecológica contemporánea, que es que las crisis ambientales son también crisis emocionales y de sentido. La violencia ambiental, comprendida como la contaminación, la deforestación y la guerra, tienen efectos profundos sobre la salud mental colectiva, fenómeno reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la jurisprudencia ambiental, con la noción del derecho a un ambiente sano y equilibrado como derecho psicosocial. Ahora bien, como quinto punto, la reconciliación con la vida de la pérdida a la ecoconciencia. El recorrido del niño de Maito hacia el mundo interior culmina en una comprensión profunda. La vida no puede poseerse ni dominarse, solo coexistir con ella. Psicológicamente, este cierre representa una reintegración del yo ecológico, concepto central en la ecopsicología, la ampliación de la identidad para incluir el entorno natural como parte del ser. Maito no solo sana su dolor personal, sino que se convierte en un sujeto ecológico consciente, alguien que entiende que su bienestar depende del equilibrio de la naturaleza. Esta transformación simboliza la transición del ego antropocentrismo al yo biocéntrico, un movimiento paralelo al cambio del paradigma que busca el derecho ambiental contemporáneo. Sexto punto, la dimensión ética del inconsciente individual al inconsciente planetario. Querida Elizabeth, mil disculpas, 3 minutos. Gracias. Desde la psicología moral y ambiental, la película invita a pensar en una ética de cuidado. Cuidar la vida, a los otros y a uno mismo como una expresión del mismo principio vital. La historia sugiere que la sanación psicológica personal es inseparable de la sanación del mundo.
En términos junguianos, el viaje de Maito implica la reconciliación del arquetipo de la madre tierra, vida y protección, con el padre, que es la guerra y dominación, creando una síntesis simbólica de madurez ecológica. Ahora bien, tengo dos conclusiones. Una de la ecopsicología simbólica del derecho a existir, el niño y la garza, puede analizarse como una narrativa ecopsicológica donde nos muestra a Maito como, y la mente de él como, y cómo la mente humana se reencuentra en su equilibrio al reconectarse con el mundo natural. La obra enseña que los problemas ambientales no solo se resuelven con leyes, sino también con el cambio de la forma de percibir al mundo. La conclusión para el derecho, la defensa del ambiente exige también una transformación psíquica colectiva y un cambio en la conciencia hacia un modelo de ecociudadanía emocional. En otras palabras, no hay justicia ambiental sin salud mental ecológica. Muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias, queridos amigos. Luego va a venir el espacio para preguntas, pero no puedo dejar de hacer la pregunta. Elizabeth, ¿quién es hoy en día que nos estás trayendo? Ok, ahí va, ahí hay sonido. Yo hoy hice mi versión de la garza. Me La garza es imaginaba, azul. me imaginaba que era la garza, pero quería la confirmación de la propia propietaria. Bueno, muy lindo y qué bueno que nos sigas asombrando. Mi cosplay. No, muchísimas gracias. La verdad que qué bueno que nos sigas asombrando con tu cosplay en cada intervención. La verdad que lo Gracias, extrañábamos porque la última vez no viniste preparada, así que la última vez lo extrañamos un poco. Muchísimas gracias. gracias. Adelante. Bueno, se prepara para la siguiente conferencia. One Piece entre libertad y orden. Un análisis hermenéutico jurídico entre el concepto de justicia y libertad en la obra de Eiichiro Oda. Con ustedes, Jesús López Benítez, de la UNAM de México. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, Se silenció, profesor. Primero que nada te silenciaste. A ver de nuevo. Ahí Ahí bueno, ¿me sí, escuchan ya? ¿Ya? ahí sí estamos escuchando. Espero que la dictadura del doctor Rabinovich empiece a contar el cuento del tiempo a partir de este minuto. Primero que nada, agradecerle a la Universidad de Chile por este Perdón, no espacio. es dictadura, es democracia staliniana. Es de democracia dura, dirían algunos. Agradecer también a los organizadores y organizadoras de este séptimo encuentro internacional de cine, series y derecho. Y también agradecer a mi amigo y querido profesor, el doctor Ricardo Rabinovich, a Robledo Thompson, que nos sirve como una gran moderadora, y decirles de manera muy enfática que quiero agradecerles porque pensar en hablar de derecho, filosofía jurídica y anime, creo que es algo que no pasaría en muchos espacios en el mundo. El derecho tiene la característica de que aparte de que es rígido en su estructura, en su lenguaje o como sistema o subsistema social, es rígido hasta en cómo se quiere presentar. Un abogado que no va de traje no entra ni siquiera al espacio de trabajo donde uno labora. No es raro ver que a la gente que no va de traje, saco y corbata no los dejen pasar hasta un juzgado a pesar de que son ciudadanos de pleno derecho. Entonces, el abrir el espacio para hablar de este tipo de cosas creo que es algo muy importante y algo que debemos de tener como en cuenta. Y sí quiero decirles otras cosas porque para mí es importante, porque para mí esta obra, One Piece, me salvó la vida. Yo empecé a ser fan de esta serie cuando atravesaba una temporada depresiva
Y a través de seguir a los Mujiwaras, o sea, los protagonistas, también encontré una forma de encontrar esperanza, de interpretar la libertad y de aprender qué es el compañerismo y qué significa ser compañero en un mundo adverso. Y ya sin más dilaciones y agradecimientos, pues les voy a comentar mi presentación, que el título suena muy chorero, pero básicamente tiene un sentido. A lo largo del mundo hemos visto un surgimiento de esta obra como un símbolo de resistencia, sobre todo para la generación Z y para la generación millennial, lo cual nos lleva a posicionarla como una obra de relevancia para el análisis social y el análisis jurídico. Todo el mundo ya ha visto las protestas en Nepal, en Indonesia, en ciertos espacios y momentos de la Franja de Gaza, también en Francia e incluso recientemente y malamente en México, lo voy a decir enfáticamente, pero ya lo hemos presenciado como el símbolo de los Mujiwaras, la Goli Roger, se ha convertido en una bandera de resistencia. La pregunta es ¿por qué? En primera instancia vamos a hablar un poco de la obra, datos generales, One Piece es una obra del género manga, de la animación japonesa, del año 1900, que además su primer capítulo fue el 22 de julio de 1997, día que los fans nos disfrazamos ridículamente de personajes de la obra y celebramos el surgimiento de esa obra. Hoy día sigue en transmisión y se sigue publicando y cuenta con más de 1167 capítulos en el manga y 1150 capítulos transmitidos del anime. Es una obra que tiene ya casi 20 años de publicación, más menos, y su autor, Eiichiro Oda, estima que la estará concluyendo por ahí de 5 años. Entonces, tenemos One Piece para largo rato. Ahora, ¿qué es One Piece y de qué trata? One Piece es una obra que nos habla de la búsqueda por el tesoro conocido como el One Piece, que fue o pertenecía al rey de los piratas. Y la obra comienza de esta forma. En una isla lejana, en la ruta del Grand Line, frente a una multitud, el gran rey de los piratas, Goldie Roger, está a punto de ser ejecutado. De la nada, uno de los asistentes pregunta: «Hey, rey de los piratas, ¿dónde está tu tesoro?». A lo que él, sonriente ante la muerte, dice: «¿Quieren mi tesoro? Fama, riqueza, gloria, todo lo que este mundo tiene que ofrecer lo tuve y lo dejé escondido en la última isla. ¿Quieren mi tesoro? Salgan y vayan por él». Así inicia la gran era de los piratas. Todo mundo con la esperanza de encontrar la gran fortuna del famoso rey de los piratas surge a la mar y se crea esa época. Pero en el mundo hay que entender una cosa. El mundo de Eiichiro Oda, el mundo de One Piece, es un mundo que está principalmente compuesto por islas. El mundo, por alguna razón, está inundado y está lleno principalmente de islas. Es un mundo completamente grande. Algunos fans estiman que 4 veces el tamaño de la Tierra. Y existe una estructura política muy interesante. Podríamos hablar de que existen 4 bandos principales a lo largo de la obra. Por un lado, se encuentra el gobierno mundial, una estructura de gobierno oligárquica, militarista, que está conformado por una casta gobernante que se llaman los dragones celestiales, que a su vez tienen a un consejo de ancianos, el Gorosei, el consejo de 5 ancianos, y atrás de ellos una figura misteriosa conocida como Imu. Esta estructura política tiene como brazo armado a la Marina, que representa las personas que dan el orden o garantizan la paz en el reino. Aparte de ellos están las Islas Libres, islas que no están afiliadas al gobierno mundial y que son altamente vulnerables tanto a las incursiones del gobierno mundial como de los piratas, la tercera facción. Los piratas no siguen una estructura de gobierno o no siguen una estructura jurídica como tal, pero respetan jerarquías. Están los capitanes de navío, están los capitanes de flota y están también lo que se llaman los Shishibukai o guerreros del mar, que son básicamente corsarios pagados por el gobierno, a quienes se les permite hacer actividades delictivas al amparo del gobierno mundial, y los emperadores del mar.
que son los piratas más fuertes y que comandan legiones o más numerosas que otros navíos o que otros piratas. Ese es el entramado del mundo. En la obra existen cuestiones como las frutas del diablo, que son objetos que transfieren a los usuarios un cierto poder particular y que después descubrimos que esas frutas provienen de los deseos de la humanidad, de la voluntad heredada de la humanidad y de los deseos de la misma. Por ejemplo, el protagonista Luffy tiene la Gomu Gomu, que significa la goma goma, así que hay otras frutas que promueven ese tipo de cosas dependiendo de los deseos de cada una de las personas. Perdonen, me distraje con un mensaje. Posteriormente, lo que debemos de entender de esta obra, que viene siendo que no se trata ya de descubrir solo un tesoro, sino descubrir un viaje y un mundo. Los Mugiwaras, que son los marinos que integran la tripulación de Luffy, el protagonista, Monkey D. Luffy, son Rononoa Zoro, Nami la navegante, Sanji, Usopp, Chopper, Brock, Frankie, Jinbe y Nico Robin. Luego se agregarán otros, pero me detendré en Nico Robin más adelante. Cada uno cumple una función en el navío y justamente lo que se va conformando en esta tripulación es la camaradería y cómo es que cada uno está dispuesto a sacrificar y dar todo por sus compañeros. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. Este mundo es complejo y esta obra se ha tomado como bandera en movimientos sociales. ¿Por qué? Porque conforme va descubriendo este viaje Luffy, se da dando cuenta de que el gobierno mundial es una estructura opresiva, corrupta, que promueve y alenta abiertamente el racismo, la segregación racial, el esclavismo y que además practica genocidios y controla incluso el flujo de la historia a través de sus estructuras, como es la Marina y como es también la Cyberpol, la policía secreta que se infiltra en movimientos sociales para desestabilizarlos o para incluso para incidir en países no afiliados para sus propios fines. Ahora, todo este entramado que les digo de discriminación se ha vuelto muy notorio, sobre todo, por ejemplo, en arcos concretos, como por ejemplo en el archipiélago Sabaudi, donde Luffy descubre que existe un mercado de humanos. Los dragones celestiales, esta casta superior que les platicaba, tienen un mercado donde compran esclavos y donde deciden usarlos para dos cosas, concubinas o esclavos de carga. Y dependiendo la raza de donde pertenezcan estos esclavos es que su precio varía. Ante esto, Luffy, junto con sus compañeros, cuando descubren que secuestran a una amiga suya porque ella pertenecía a la raza de las sirenas, cosa que era muy bien valorada en el mercado negro de esclavos, decide golpear a uno de estos nobles del mundo y en una escena maravillosa, diciendo que a él no le importa porque a él no le importan las leyes porque él cree que todos somos iguales. Ahora vamos a nuestro análisis hermenéutico jurídico. Esta decisión de Luffy de anteponerse o de hacer un acto de rebeldía directo en contra de las autoridades del gobierno mundial recuerda mucho a la fórmula o la fórmula Radbury, que es por seguridad jurídica cabe que prevalezca la ley, pero cuando la ley es insoportablemente injusta, ha de ceder ante la justicia, porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Esta formulación nos habla de un posicionamiento ético y de un actuar moral de los juzgadores y de también todos los operadores jurídicos que Luffy tomó al hacer este acto de rebeldía ante una norma ampliamente injusta. Sin embargo, esta posición coincide también con estudiosos como Jesús Antonio de la Torre Rangel y el propio Robert Alexei, que nos hablan justamente de la legitimación o la legitimidad, mejor dicho, de la resistencia y de la insurrección ante la norma injusta.
Y también ahí viene donde nacen estas tensiones entre la libertad que representa Luffy, o sea, y los sombreros de paja, contra otros personajes que están en la obra, que también dan un movimiento o un posicionamiento sobre su idea de la justicia y la ética. Concretamente, algo que yo detecté mucho, sobre todo en el arco de Marineford, también conocida como la Guerra de los Mejores. Para ponerlos en situación, la Marina arresta a uno de los piratas más importantes del mundo, que es hermano de Luffy, Ace, el Puño de Fuego, que pertenece a una de las bandas de piratas más grandes del mundo, que es la tripulación de Barba Blanca, lo que desata la guerra entre el emperador del mar, Barba Blanca, y la Marina. Se enfrentan en el Marineford, que es una isla perteneciente a la Marina, entre los mejores elementos de la Marina como fuerza de autoridad contra los mejores criminales. Eso genera una guerra de proporciones que sacude al mundo. Y ahí se dan las posiciones éticas de varios personajes, entre ellas uno de mis villanos favoritos, que si algún día repasan One Piece, investiguenlo, se llama Don Quijote Don Flamingo, donde en medio de una de las batallas más enardecidas, él dice, ¿la justicia? ¿Dices que la justicia prevalecerá? Y dice, ¿los marinos son la justicia? ¿Acaso los piratas son el mal? La posición de los niños que no conocen la guerra, junto con aquellos que sí la han conocido, tienen valores muy diferentes. Dices que ganará la justicia, por supuesto que lo hará, porque quien gane dirá que es la justicia. Es decir, este villano pone un posicionamiento de un nihilismo jurídico, o sea, él sabe y presupone que la justicia es a posteriori del ejercicio del poder. Quien tiene el poder determina lo justo y determina lo injusto. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Quien ostenta el poder. Posteriormente, otro de los protagonistas, y pasando a estas visiones como Radbury, podemos introducir algo que Enrique Dussel ya nos venía advirtiendo, que es la fetichización legalista o la fetichización de la norma. Es decir, uno de los almirantes de esta marina en esta batalla, Akainu, sostiene de manera enfática que la ley, por la ley misma, es la justicia. El ejercicio puro del derecho se da cuando se ejecuta la norma y aquellos operadores la siguen a cabalidad. Esto que nos recuerda un poco a la idea, digámoslo, sé que me voy a meter en camisa de once varas, pero bueno, de lo que ya sostenía Immanuel Kant al hablar de que incluso sabiendo que la norma es injusta, uno debe someterse a la misma, puesto que en términos generales ofrece un mayor bien el sometimiento a la norma que la resistencia. Ahora, One Piece no piensa de forma lineal que los piratas son buenos y que la marina son los malos. Ese es un error que debemos de sacar. ¿Por qué? Posteriormente de esta gran batalla, que por cierto les adelanto, termina porque otro pirata se mete y básicamente cada quien se fue con su golpe y quedaron muy mal los dos bandos. Luffy pasan ciertos años que se llama el time skip, o sea, pasa un tiempo de esa batalla a 2 años en que se logra reencontrar con sus compañeros. Y uno de los episodios más importantes y que para mí fue muy significativo fue el episodio de Dressrosa. Y a algunos de ustedes les va a recordar eso. No quiero enunciar a qué países nos va a recordar este episodio, pero en Dressrosa básicamente estamos en un país que el gobierno, el rey de Dressrosa, tiene la intención de promover la felicidad. Son un reino pobre o no tienen muchos recursos, pero la gente es feliz, la gente vive bien. Sin embargo, Don Flamingo llega a esta isla y sin más empieza a manipular al rey para no convencerlo, ya que tiene los poderes de una fruta que le permite moverla a la gente como si fueran marionetas, y logra hacer o fingir un genocidio. Con eso logra poner a la gente en contra, presentarse él, Don Flamingo, como un liberador y después prometer que va a llevar a Dressrosa a la grandeza. Y lo que hace es que también a través de estas frutas del diablo y sus poderes,
logra crear frutas artificiales que sirven como drogas para que la gente se mantenga feliz. Sin embargo, esa felicidad es producto de una droga, mientras que también obliga a ciertas personas disidentes, ¿cuánto tiempo? ¿3 o 1? 3,5. Va. Logra hacer que la gente se convierta en juguetes vivientes y que las personas que los conocían los olviden. Ese es uno de los castigos que recuerda al autor Giorgio Agamben sobre el Homo sacer. O sea, es volver a alguien un objeto que puede ser usado sin que haya un derecho mediante que limite la cantidad de maldad que es posible vertirle. Todo esto ocurrió bajo una idea de fingir una liberación, de fingir que se estaba trabajando en pro de una mejoría para la gente, cuando en realidad lo que se estaba mediando era solo los intereses de una persona que expropiaba los recursos naturales, obligaba a hacer a las personas esclavos y cedía todo eso al gobierno mundial. Entonces, cuando se usa el símbolo de la Goldie Roger en las manifestaciones y protestas, se tiene que poner en cito la obra. ¿Qué es lo que, por ejemplo, el psicoanalista y filósofo Slavoj Žižek nos advierte de este tipo de cosas? La bandera del Goldie Roger finalmente también se vuelve un significante vacío. Es decir, como no tiene un significado claro o preciso, puede significar cualquier cosa. Cuando hablamos de libertad o justicia, la gente en la calle no tiene una concepción predeterminada, sino que la va construyendo con el tiempo y con sus anécdotas y participaciones o demás. No existe algo en piedra que te diga qué es este concepto. Esto convierte que el símbolo de la Goldie Roger pueda ser usado para manifestaciones de diferentes formas. Sin embargo, y voy a aprovechar el espacio para decirlo, en México se abusó al hacer que gente de una oligarquía que actualmente dejó de estar en el poder la apropiara y tratara de hablar de la libertad de la generación Z en movimientos que no tienen nada que ver con la generación Z. Porque además Luffy enfáticamente ha dicho en varios episodios, defendiendo a gente de la comunidad LGBT que ha aparecido en la obra, defendiendo a gente de pueblos originarios que han sido desplazados de sus tierras y defendiendo a gente, yo busco un mundo donde todos puedan comer. Y en una de las escenas más maravillosas de esa obra, le declara la guerra al gobierno mundial porque una de sus amigas, que les decía hace rato, Nico Robin, la perseguían por pertenecer a un pueblo que había sufrido un genocidio y siendo ella la única sobreviviente de ese genocidio, ella se entrega para tratar de salvar a sus amigos y en un acto de rebeldía Luffy va a rescatarla quemando la bandera del gobierno mundial, declarándole la guerra al gobierno mundial y diciéndole, Robin, no mires sin que lo digas, di que quieres vivir. Y ella, en su último acto de esperanza, le dice, mi único deseo, si pudiera pedir uno, es decirles que quiero vivir. Ahora les pregunto a todos los que están aquí, ¿cuál es la causa por la que quieren vivir? ¿Y cómo vamos como juristas a construir un mundo más justo donde todos tengan algo que comer? Muchísimas gracias, querido Jesús Agudo, como siempre. Luego vendrán los comentarios, ¿eh? Así que no te vayas. Señores, Bueno, adelante, Moisés Rejanovsky Talledo, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, con su charla CARS y la enseñanza del derecho de competencia desleal. Adelante, Moisés, 20 minutos. Buenas tardes, ¿se escucha? perfectamente. Ya, mientras voy cargando, aquí está la diapositiva. eh, una meta en el ámbito pedagógico, ¿no? Y también en el cine del derecho, y también son incluso incluidas en las políticas públicas, es cómo las personas llegan a conocer en mayor medida sus derechos, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito acá peruano de la protección al consumidor, dentro de uno de los objetivos o metas de la política nacional al 2030 está esto, ¿no? Reducir esta brecha para que las personas conozcan más sus derechos.
Pero, o mejor dicho, complementariamente, también se habla en el ámbito de inteligencia artificial esta alfabetización, ¿no? Digital, que entre otras cosas las personas conozcan, entre otros aspectos, cuáles pueden ser las oportunidades y a su vez riesgos de esta herramienta como es la inteligencia artificial, que puede tener incidencias en el ámbito del derecho a no ser discriminado, en protección de datos personales, en derecho de autor, en consumidor, adicionalmente, entre otros. Entonces, tenemos varias ramas o partes del derecho que en cierta medida se preocupan porque las personas conozcan de mejor manera diversos escenarios que contamos en la actualidad. Y una herramienta poderosa, ¿no? Es el cine y el derecho, ¿no? Que esto puede complementar diversos aspectos en cómo también se puede llegar, no solamente creería yo, al público vinculado al ámbito jurídico, ¿no? Como pueden ser estudiantes, docentes, operadores jurídicos, ¿no? Sino que el cine es una herramienta interesante en el cual podríamos plantear escenarios distópicos o no, o cómo determinado comportamiento puede calzar o no en la realidad. Me refiero al marco legal que vigente, ¿no? Entonces, dentro de la competencia desleal, o mejor dicho, para entrar a la competencia desleal, existe el llamado derecho ordenado del mercado, ¿no? Que básicamente tiene tres grandes ramas. Uno es la libre competencia, otra es la competencia desleal y tercero la protección al consumidor. La libre competencia en lo que son controles de conductas lo que regula es que el sistema económico, la oferta y la demanda se dé sin ningún tipo de distorsión. Por ejemplo, hace poco la autoridad administrativa ha sancionado, ¿no? A un grupo de empresas de farmacéuticas que se coludían, ¿no? En lo que son licitaciones públicas, ¿no? Importantes también para las personas, ¿no? Y ahora, en la competencia desleal, lo que busca la norma es que esta concurrencia sea ante actuaciones o comportamientos, por decirlo, válidos, ¿no? Y finalmente, la protección al consumidor lo que busca es identificar y proteger los derechos de los consumidores con su contraparte, que son los proveedores, quienes ofrecen productos o servicios a lo largo, incluso una cadena de producción. Podemos encontrarlos al importador, al fabricante, al distribuidor y al comercializador, y de otra cara al consumidor como destinatario final. Entonces, eh, para que se pueda en ocasiones contar con una mejor comprensión o una visión adicional, la herramienta del cine es una herramienta interesante, ¿no? Porque incluso, como yo les comentaba, y dependiendo, claro, de la película, serie o audiovisual que se escogiera, podemos llegar incluso a un público mucho más amplio. No necesariamente personas de mayoría de edad, sino incluso las películas que son aptas para todos, por decirlo así, puede ayudarnos incluso em, informar a personas, ¿no? Y por ejemplo, he escogido la película Cars porque es la película favorita de mi hijo, ¿no? Entonces, dentro de la competencia desleal, tenemos que el supuesto en el cual se establecen sanciones son de dos tipos. Uno, los ejemplos que se encuentran en la norma como son los actos de engaño, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una publicidad, un anunciante indica características de un producto que finalmente no se cuentan o no se cumplen, ¿no? Como hace unos meses, me parece, la Federal Trade Commission identificó que una empresa afirmaba en sus portales virtuales que tenía un programa que identificaba con una alto porcentaje la identificación de cuando un trabajo, un documento estaba hecho con IA, ¿no? Tipo un poco llenos a la ciencia ficción, el caso de Blade Runner, ¿no? El agente Deckard, ¿no? Cuando comienza a hacerle preguntas a Rachel, ese test Moncrief creo que se llamaba, para finalmente concluir, ya, esta persona acá no es un humano, es un replicante. Entonces, teníamos una empresa que decía, con este programa que utilizan, que es mío, tienen una alta detección cuando un documento está hecho con IA. Entonces, esto finalmente
no se acreditó esta característica. O sea, como publicidad, como contacto inicial con los consumidores, vendría a ser un acto de competencia desleal. Es un ejemplo de competencia desleal. Entonces, de otra parte, tenemos a la llamada cláusula general, que es el supuesto mediante el cual, cuando no estoy en estos ejemplos que indica la norma peruana, son sancionados los actos de competencia desleal, cualquiera sea la forma que se pueda realizar, o sea, incluso por publicidad, que la publicidad puede ser tradicional, puede ser publicidad en un podcast, puede ser publicidad en redes sociales, ¿no? Y este acto de competencia desleal se define el que sea objetivamente contrario a la buena fe empresarial, ¿no? Que debe orientar una concurrencia en la llamada economía social de mercado dentro del régimen económico peruano. ¿Y por qué he escogido la película de Cars, ¿no? O sea, en ocasiones cuando se hace esta división de cuando nos encontramos ante un derecho regulatorio, ¿no? El derecho de la competencia, en el derecho de o la regulación, se simula prácticamente todo el mercado al existir, por ejemplo, una concesión y un solo oferente, ¿no? En estos casos, el Estado va a establecer las reglas de juego de cómo debería ser, por ejemplo, el precio si es que nos encontramos ante una situación de competencia. Y cuando también se señala, y cuando nos encontramos no ante una actividad regulatoria, sino una actividad de competencia, muchos, o hay ejemplos que se mencionan, por ejemplo, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? En que hay un gran árbitro, las personas pueden hacer jugadas y hay determinadas conductas prohibidas, ¿no? Por ejemplo, salvo el arquero, los demás jugadores no pueden meter mano, ¿no? No puedes meter fouls, hay líneas delimitadas de la cancha, ¿no? Entonces acá tenemos a Cars, ¿no? Que la trama es el novato o el rookie, el Rayo McQueen, compite en estas carreras tipo NASCAR, ¿no? En las cuales tenemos un veterano que es el gran ganador siempre, que es el Rey, el vehículo del lado izquierdo, color celeste, y tienen a alguien que siempre es su contrincante de segundo lugar, que es el llamado Chick Hicks, vehículo o carro derecho de color verde, ¿no? Pero frente a estas carreras sale un novato, ¿no? Que le está yendo muy bien y que es el Rayo McQueen. Entonces acá esta toma, esta captura corresponde a parte de la película en la cual en la etapa inicial se ve esta carrera de carros en una pista dentro de un estadio en la que se ve ya un poco el comportamiento, ¿no? De los, por decirlo así, si fueran agentes económicos o personas que ocurren en el mercado. Entonces, tenemos que el Rayo McQueen de una parte consideraba que en los llamados pits o cambios de llantas se podría demorar bastante. Entonces estaba en desacuerdo, incluso creo que despido, se pelea con su equipo, ¿no? Su equipo técnico. Y dice, para ganar tiempo y llegar primero, no voy a hacer cambio de llantas, pero el uso constante de llantas hace que sea necesario este cambio. Entonces el terco sigue manejando sin hacer el cambio de llantas correspondientes y llegando casi a la meta se le revientan las llantas. Esto hace que llegue en un triple empate en el primer lugar, tanto el Rey, el Chick Hicks y el Rayo McQueen sacando la lengua. Entonces, ¿no? Dentro de esta primera etapa de la película les decía que se ve el comportamiento, porque salvo esa negligencia que atribuye propiamente a Rayo McQueen, se ve cada uno cómo corre, ¿no? O sea, el Rayo McQueen comienza a pasar a los demás que sin chocarlos, sí con pericias en la velocidad y esquivando vehículos. ¿Qué hace el Chick Hicks? ¿No? O sea, para pasar adelante comienza a chocar a los carros, ¿no? Y algunos se desbordan y salen de la pista. Entonces, dentro de esta trama tenemos que, como teníamos un triple primer empate, el desempate iba a darse en una segunda carrera en la siguiente semana, ¿no? En California. Entonces, para esto, el Rayo McQueen se queda sin equipo, y un vehículo, ¿no? Que era un camión, lo lleva hasta el siguiente, o lo va a llevar a transportar hasta el siguiente destino. Solamente que como no había descansado, se queda dormido, el vehículo se abre, el Rayo McQueen sale, está en la pista y termina en Radiador Spring, ¿no? Y ahí aprende varias lecciones, ¿no? Como entre otras, ¿no? Que hay que hacer un buen trabajo porque él malogra la pista al llegar por varias circunstancias a Radiador Spring, ¿no? O sea, se enreda con unos alambres que a su vez se enredan con una escultura y esto hace que la escultura
rompa toda la pista principal de Radiador Spring, un pueblo que había sido olvidado en parte por la construcción de una nueva carretera y ya los turistas no pasaban por Radiador Spring. Entonces, dentro de esta trama tenemos a Locke Hudson, que era el juez, por decirlo ahí, en Radiador Spring, ¿no? Y finalmente decide que si quiere continuar con su viaje, ir a la carrera que corresponda, tiene que arreglar la pista. Entonces, dentro de ese contexto tiene a su amigo Mate, ¿no? Que era una grúa, ¿no? Y ahí comparten los quehaceres del día a día y se da cuenta de este acogedor pueblo que era Radiador Spring con los demás personajes como por ejemplo Sally, Luigi y Guido, que son los que venden llantas, y Guido es el que hace el cambio de las llantas, Ramón, entre otros personajes, ¿no? Que el sheriff también. Entonces, dentro de las lecciones indica, ¿no? El Locke Hudson, que en su oportunidad, y ahí es parte de la trama, él había sido corredor, ¿no? De carreras como el Rayo McQueen. Solamente que tuvo un accidente y ese accidente hizo que no volviera a las carreras. O cuando se recuperó ya no estaban sus patrocinadores interesados en él, sino en el nuevo novato que estaba de moda. Entonces, bajo estas lecciones, llegamos a la parte final, ¿no? de esta competencia, en la, en la cual tenemos que, le dice dentro de las reflexiones, bueno, la copa pistón finalmente es una copa vacía, ¿no? Que es un poco una frase que se indica al final, ¿no? Entonces, en la parte última de las carreras, tenemos que el Rayo McQueen va bien y todos los corredores, los tres corredores, ¿no? Que faltaban definir la carrera. Y en una de esas ocasiones, o mejor dicho, dentro de ese comportamiento, si lo traducimos en el ámbito del mercado, tenemos que el vehículo, el carro Hicks, el carro de color verde, choca al rey, ¿no? Entonces, para que él pueda pasar. Y el rey tiene un estrepitoso accidente, ¿no? Entonces, tiene varias vueltas de campana, sufre determinadas abolladuras y, y el rey McQueen iba primero, iba a ganar. Pero al darse cuenta, ¿no? Y la pantalla, ¿no? En el estadio, ¿no? Dentro del universo de Cars, eh, ponen la imagen, ¿no? Del rey totalmente abollado. Él se acuerda de la experiencia que le contó a Locke Hudson, ¿no? Que él también llegó a sufrir un accidente y por eso reflexiona y se detiene antes de llegar a la meta, ¿no? Es una imagen sencilla, pero bastante memorable y por eso es que quiero llegar, que eso también puede salir la pedagogía del cine y del derecho para incluso abrir mucho más el escenario a otras personas, ¿no? Mayores, incluso menores, ¿no? Lo que hace el Rayo McQueen es detenerse, el Chiquix llega primero, pasa la meta porque el Rayo McQueen se detiene y lo que hace el Rayo McQueen es retroceder para apoyarlo al rey y hacer que era como era su última carrera en la cual se jubilaba, lo empuja hasta llegar a la meta. Entonces, si esto lo viéramos como una cláusula general, ¿no? Todo comportamiento que de manera objetiva sea contrario a la buena fe empresarial, veríamos que dentro de este comportamiento en el mercado, o sea, en una carrera de autos, o al menos en este contexto, chocar vehículos para pasar sería un comportamiento de carácter anticompetitivo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Chick Hicks. Y por tanto, si lo tradujéramos un poco a la experiencia real en el ámbito de la competencia desleal, ese acto sería sancionado bajo la llamada cláusula general. Ahora, el Rayo McQueen pudo llegar en primer lugar y había cumplido, ¿no? Según las reglas, solamente que acá la lección de Cars es un poco también en el ámbito de la solidaridad, ¿no? Y la responsabilidad. Por eso es que cuando el rey le pregunta a Rey McQueen, ¿pero por qué haces esto? Y él dice, bueno, alguien me dijo que la copa pistón es solamente una copa vacía, ¿no? Entonces es un poco la reflexión que también es importante ayudar a las personas. ¿Y a qué es lo que voy? O sea, con esta película yo le explico a mi hijito, ¿no? Que es un menor de edad de 4 añitos, qué cosas son buenas o qué cosas son malas dentro de la perspectiva de inocencia de todo niño, ¿no? Eso también se puede traducir incluso
a la vida adulta, ¿no? Miren, a través de de esta animación, ¿no? Eh, de Pixar, cómo se puede determinar o ilustrar cuando un acto, incluso para niños sería un acto de competencia. Es como le digo a mi hijito, si nosotros estamos, tú estás corriendo, ¿no? En unas carreras y una persona te empuja, eso está mal, ¿no? Porque en principio tú te puedes caer, te puede hacer daño, puedes también golpearse a otras personas. Es un acto que está mal. Entonces, un poco el acto que está mal estaría traducido al ámbito también de la cláusula general en el ámbito de la competencia desleal. Y aquí un par de ejemplos, ¿no? Finales ya para ir cerrando la idea y la exposición, ¿no? En el ámbito nacional tenemos que cada cierto tiempo tenemos el álbum del Mundial y tenemos el álbum oficial de Panini y siempre sale un llamado álbum alternativo. Entonces, estos casos han sancionado bajo la cláusula general. ¿Y por qué? Porque siempre, o la gente económico, perdón, que acude a o tiene ese tipo de prácticas, lo que hace es un comportamiento desleal. ¿Y por qué? Porque Panini le pide autorización a la FIFA, autorización a las federaciones de fútbol para finalmente, ¿no? Publicar ese álbum del Mundial. Entonces es un comportamiento que es contrario a la buena fe de manera objetiva, porque un agente económico sí se preocuparía por tener estos permisos de carácter privado. Y otro caso de cláusula general también en el ámbito nacional era que un agente económico bloqueada, por decirlo a otro, a través de un uso indebido de la propiedad intelectual. Teníamos que un restaurante o empresa usaba en la práctica importaba, ¿no? Embutidos españoles durante varios años. Y este competidor, que antes era un distribuidor, decidió registrarlo como marca para bloquearle luego el uso de ese signo, ¿no? Entonces era, si lo vemos de signos distintivos, un caso de un supuesto de nulidad por mala fe, ¿no? Que eso se prueba caso por caso, pero esto se enmarcó en el ámbito de competencia desleal, dado que el sujeto agraviado no tenía ningún tipo de titularidad. Entonces ya, Profesor, sí. le quedan 2 minutos. Ah, no, ya estoy cerrando. Muchas gracias por la acotación. Entonces lo que quería decir es que Cars a mí me llamó la atención de manera bastante positiva, ¿no? No solo porque es la película que le gusta a mi hijito, sino que podemos explicarlo, incluso determinados, ámbitos del derecho, no solamente al público de cine y derecho, sino un público mucho más amplio. Y dependiendo de la película, podemos enriquecerlo con esta herramienta, incluso explicando, claro, desde ciertas perspectivas y con el lenguaje adecuado, incluso a niños que pueden ser buenos comportamientos y malos comportamientos que se pueden traducir en una futura concurrencia en el mercado. Entonces, eso es lo que quería acotar de cómo estas películas no son bastante interesantes para también llegar a un público incluso mucho más amplio. Muchas gracias. Cerrando entonces este quinto panel de animación y derecho, con ustedes María Cecilia Medina de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, con su charla, La pacificación hacia el Dorado. María Cecilia, Quiero destacar que, si me lo permite, que María Cecilia nos honra especialmente porque es estudiante. Y nosotros queremos que sean muchos los estudiantes y las estudiantes que se incorporen a nuestro evento. Lo único que lamentamos es que María Cecilia no haya venido hasta aquí para estar físicamente, ¿no? Viste, considerando que supongo que se encuentra en Santiago. Entonces, qué pena que no ha venido hasta acá, pero la escuchamos con muchísimo interés. Adelante, María Cecilia. Buenas tardes, no sé si me oye bien. Te oímos un poco bajito. Quizás si Un puedes poco, subir el volumen de tu micrófono sería mejor. sí, ahí se escucha perfecto. Bueno, perfecto lo que es perfecto no, pero se escucha despacito, pero te vamos a hacer esfuerzo, vamos a usar los oídos, te vamos a escuchar. Adelante. Perfecto. Bueno, me sumo a la larga lista de promesas de que próximamente ya estaré en la universidad físicamente exponiendo. Mi intención también fue esa, pero justo hoy tengo un examen y estoy cerrando semestre.
Bueno, sin más preámbulos, hoy les vengo a presentar la idea incómoda, una idea bastante incómoda, la palabra pacificación. Es una de las más suaves del repertorio político, en realidad es un arma semántica, extremadamente efectiva, una máscara, un disfraz jurídico que encubre la violencia, que bendice la expansión territorial y que legitima el dominio. Y para entender este disfraz, quiero llevarlo a una ficción, la película El camino hacia el dorado. Porque a veces la ficción ilumina lo que el derecho intenta esconder debajo de siglos de solemnidad. El derecho como ficción jurídica del mito que habilita la violencia. En la película El Dorado es un territorio escondido, rodeado de murallas naturales, gobernado por un jefe político moderado y un sacerdote obsesionado con el sacrificio. Pero antes de hablar de ellos, quiero detenerme en algo más profundo. El Dorado es una ficción que habilita la acción. Esto ocurre en la historia latinoamericana jurídica, donde los conquistadores en el siglo XVI justificaron su avance mediante mitos, como El Dorado, como la ciudad de Césares, como la tierra de Canela, y toda una constelación imaginaria que convertía la violencia casi en una misión espiritual. Hoy diríamos una ficción legítima. El derecho conoce este mecanismo. Lo vemos en la forma en que estados justifican intervenciones, estados de excepción o procesos de pacificación. En Chile, por ejemplo, la llamada pacificación de Laura Espanilla, en 1861 y en 1883, apeló a un discurso de orden progresivo para justificar la ocupación militar del territorio mapuche. No se presentó como una guerra, sino como una integración, una civilización y paz. Algo similar ocurrió en la conquista del desierto en Argentina, en 1878 y en 1885, que es presentada jurídicamente como un proceso de recuperación territorial para el Estado Nacional, cuando en realidad implicó desplazamientos, muerte y reducción forzada de pueblos originarios. El Dorado, entonces, no es un lugar, es un pretexto, un mito político jurídico que en la película funciona exactamente igual. Tanto Tulio y Miguel no buscan justicia, buscan oro, pero lo llaman aventura, suerte o destino. Este es el primer paralelismo con nuestra historia republicana. El engaño como contrato. Tulio y Miguel como colonizadores suaves. La llegada de Tulio y Miguel al territorio recuerda como contrato fraudulento. Ellos ingresan bajo el vicio de consentimiento y se presentan como dioses. Desde el punto de vista del derecho civil chileno y argentino, hablaríamos de dolo. Según el Código Civil chileno, en el artículo 1458 y siguiente. Y vicios de la voluntad, según el Código Civil y Comercial argentino, en los artículos 265 y siguiente. Entonces podríamos hablar que hay error esencial en los habitantes del Dorado, porque creen que esta figura encaja en una profecía. Hay un engaño activo. Tanto Tulio y Miguel manipulan la creencia religiosa para obtener beneficios patrimoniales. Si esto fuera un caso jurídico, diríamos que es un contrato nulo por objeto y causa ilícita, o incluso, en términos penales, estafa. Pero el interés aquí no es clasificarlo, sino mostrar algo mayor, que los colonizadores no siempre llegan con espada. Algunos llegan con carisma, sonrisa y seducción. Esto resuena profundamente en el análisis histórico del avance estatal en Chile y en Argentina. Ambos países existieron colonizaciones duras y colonizaciones suaves. En las primeras se ejecutaron campañas militares, las segundas con misiones a acuerdos dudosos, protectorados, evangelización y promesas de integración cultural. Pero ambas compartían un fin: apropiación del territorio y control político. Tulio y Miguel representan la segunda modalidad.
el colonizador que avanza sin matar, pero que instaura una dominación por vía simbólica. El choque del poder político y religioso, Sekel Khan y el jefe. En la película se presenta un conflicto institucional muy interesante. Por un lado, el jefe del Dorado es una figura de autoridad política que apela a la estabilidad y paz interna y protección comunitaria. Pero por el otro lado, tenemos a Sekel Khan, que es un sacerdote que fundamenta la autoridad por el sacrificio, en la sangre y en lo sobrenatural. Es lo mismo que el constitucionalismo latinoamericano que enfrentado desde el siglo XIV, las fuentes de legitimidad del poder. En Chile, la Constitución ha intentado, con mayor o menor éxito, separar la autoridad política como la autoridad religiosa, para evitar la subordinación de una con la otra. Lo mismo que ocurrió en Argentina con la reforma de 1994, que si bien mantiene referencias religiosas, estableció un esquema republicano basado en división de poderes. Sekel Khan encarna lo que el constitucionalismo moderno intentó superar: la concentración simbólica del poder, la violencia legitimada por lo sagrado y la imposibilidad de cuestionar esta autoridad. Mientras el jefe representa la autoridad secular, que busca la convivencia y rehúye el sacrificio. En clave jurídica podríamos decir que ese es un conflicto entre el poder constituyente mítico, el sacerdote, y el poder constituido institucional, el jefe. La ficción El Dorado permite ver algo claro. Cuando dos fuentes de legitimidad compiten, el derecho se vuelve un territorio de disputa. Y la pacificación como fonismo jurídico, aquí volvemos al título. En la película Sekel Khan busca sacrificar para pacificar a los dioses. El jefe sacrifica su propio aislamiento y patrimonio para proteger a su pueblo. Tulio y Miguel sacrifican la verdad para sostener su rol de dioses. Todos pacifican, pero ninguna de las pacificaciones es realmente pacífica. En el derecho latinoamericano, especialmente en Chile y en Argentina, el término pacificación ha sido utilizado para descubrir procesos que implicaron violencia estatal, como ocupación militar, reducción territorial, desaparición de culturas y establecimientos jurisdiccionales forzadas. La pacificación es un mecanismo histórico que transforma la violencia en legalidad. Es lo que llamaríamos un discurso civilizatorio justificador. El derecho internacional también lo reconoce. Los convenios de Ginebra, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas en el 2017 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece que la imposición de autoridad mediante la fuerza encubierta no constituye pacificación, sino que violación a derechos colectivos. El Dorado entonces permite ver lo que la historia invisibiliza, que la violencia toma formas suaves, brillantes, incluso humorísticas, como en la película. También podemos hablar que es una investigación sobre zoológicos humanos vinculados a Chile y Argentina. Zoológicos humanos en donde hay fotografías de fueguinos mapuches en París en el siglo XIV. Este libro documenta cómo pueblos de los Selkman y mapuches fueron capturados y exhibidos en exposiciones etnológicas en Europa. También cautivos y fueguinos, patagones y en la zona zoológicos humanos. Se detalla que la historia de los pueblos fueguinos tehuelche y quehuéscar son víctimas de la práctica de la exhibición humana. Los zoológicos humanos de la República Colonial Francesa, este fenómeno de los zoológicos humanos en Europa, incluyendo los casos de individuos procedentes de Chile, como la raza o etnia Selkman, exhibidos por el espacio de coloniales a su aclimatización. También hay artículos periodísticos que hablan de fueguinos y patagones en el zoológico humano, en el exterminio como espectáculo, en Ciper Chile. Explora con detalle los testimonios y documentales como pueblos originarios
fueron secuestrados, exhibidos y muchas veces exterminados, y mostrando que esta práctica también estuvo muy estructurada en Chile y Argentina. ¿Quién pacifica a quién en El Dorado? Al final, Tulio y Miguel renuncian al oro para salvar al pueblo del ataque de Sequelca. Aquí aparece la pregunta central: ¿quién pacifica a quién? ¿Son ellos los pacificadores? ¿O El Dorado los pacifica a ellos? Este punto es hermoso de análisis jurídico, ya que a veces la intervención externa que iba a dominar termina transformándose por la resistencia interna. Los pueblos no son objetos de pacificación, sino que son sujetos que reinterpretan, resisten y reconfiguran al colonizador. Esto se conecta con el principio de autodeterminación de los pueblos, recogido en la Carta, en el artículo 1 de la ONU, también en el artículo 1 de los Pactos Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en el artículo 1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. En Latinoamérica o América Latina, este principio sigue siendo conflictivo, especialmente en Chile con el debate constitucional y en Argentina con las situaciones de las comunidades mapuche. El Dorado nos recuerda que la autodeterminación no es un concepto jurídico, sino que es abstracto, es una práctica cotidiana de protección del territorio, de modo de vida y de identidad cultural. La película termina con El Dorado ocultándose nuevamente en el mundo exterior, como una decisión política externa para cerrar fronteras para sobrevivir. Esto nos lleva a un punto final de reflexión. El Dorado funciona como un espejo de nuestros propios estados. ¿Hasta qué punto los estados latinoamericanos también han construido muros simbólicos para proteger identidades, justificar decisiones o encubrir violencias? ¿Hasta qué punto los discursos oficiales de orden, progreso y pacificación siguen operando como ficciones que legitiman actos que desde el punto de vista del derecho internacional serían violaciones de derechos humanos? El arte no permite ver esas contradicciones. La ficción desenmascara lo que el derecho formal intenta suavizar. Y en conclusión, el camino hacia El Dorado nos permite comprender que, primero, toda pacificación es un acto político, no es un estado natural. Dos, los mitos justifican violencias, aun cuando el derecho intente revestirla de legitimidad. Tres, el colonizador puede ser violento sin derramar sangre. Basta con manipular las creencias. Las comunidades resisten, reinterpretan, renegocian y transforman al poder externo. Y la ficción es un laboratorio jurídico capaz de revelar tensiones invisibles para el discurso normativo. Por eso la pacificación hacia El Dorado no es un camino, sino una advertencia, una invitación que nos invita a mirar críticamente los relatos oficiales que legitiman el uso de la fuerza. Y sobre todo, es una forma de recordar que el derecho no solo regula la realidad, también la narra, la inventa, la enmascara y la justifica. Muchas gracias. El aplauso de nuevo porque no nos escuchó el aplauso.